Hola mis queridos amigos del Recreo Deportivo, los saludo en un frío pero lindo día otoñal desde Canadá. Mi nombre es Germán Charum, creador de Narrativas desde el Dolor y bueno, que sigan con tremendo programa. Ojalá nos veamos pronto. Un gran abrazo. Bueno, buenas noches y bienvenidos al su programa del Recreo Deportivo nuevamente. Hoy estamos muy contentos porque tenemos como invitada a una obrera de la palabra, que es nuestra invitada Marta Pizzo, y que nos va a hablar, vamos a hablar con ella de un tema que nosotros no somos muy expertos, pero que nos encanta por diferentes razones, y es el tango. El tango que está asociado principalmente con la argentinidad. Y la argentinidad pues reúne muchos temas alrededor de ella, de esa palabra, unos temas maravillosos y muy emocionados de tenerte, Marta. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué tal Buenos Aires por estos días, Marta? Mucho, Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo también muy contenta, muy emocionada de hablar con ustedes, preparando desde hace unos días esta charla y bueno, acá en Buenos Aires hace frío, es un día de fútbol, está jugando Vélez, acá en la cancha que queda muy cerquita de mi casa, el estadio Amalfitani. Mis hijos están ahí viendo a su equipo, aunque uno es de Boca, pero como es del barrio, también va A ver, a ver Vélez. a Vélez. Y bueno, bueno, bien, bien, pasando este invierno, tratando de pasarlo lo mejor posible. un poco nostálgico Buenos Aires por estos días, me imagino, con ese clima así lluvioso y frío, y nostálgico como el Sí, tango. Es que yo, sí, sí, es verdad. Los días estos nos hacen guardarnos un poquito más. Yo, de hecho, salgo de una, no sé si fue una gripe o qué, pero bueno, estuve con bastantes molestias. Alfredo lo sabe, que le quiero mandar también un abrazo a él, Salud. con el Claro cual que sí. estuvimos conversando estos días. Sí. Y sí, bueno, también tiene una noche que no la para ningún invierno Buenos Sí. Aires, ¿no? Entonces, sí, se torna nostálgica, pero para los tangueros la nostalgia es algo usual, digamos. Bocato y Cardenale, ¿no? porque es que cuando pensamos en hacer un programa con alguien que estuviera bien enterada y apasionada por el tango, y pensamos en ti, y fue principalmente porque yo he tenido la teoría de que cada país tiene un fútbol muy parecido a la música que más se escucha, y yo siempre he relacionado el fútbol argentino con el tango, no sé por qué razón, no sé si es una preconcepción que tengo de que el fútbol se debe parecer a la música que más se escucha o si realmente es una realidad. ¿Tú crees que el juego del fútbol argentino y los equipos argentinos en general se parece al tango? Bueno, sí, sí, yo creo que sí, porque es apasionado el tango. No el tango, es decir, el fútbol es apasionado como cualquier deporte donde uno quiere ganar. Uno dice que compite, pero en realidad quiere ganar, ¿no? Eh, yo creo que sí, que tiene mucho de fútbol el tango y el tango de fútbol. Y a veces también dentro de ese tango nuestro tenemos que corporizar también el rock, que es Sí. otra de las músicas que para mí contiene el fútbol, ¿no? Porque uno es como un poco hijo del otro, es decir, el rock, eh, yo comencé a escuchar música, comencé a escuchar folclore, porque acá en Argentina, en la época del 60, cuando yo nací, nos hacían estudiar guitarra y nos hacían escuchar el folclore típico de nuestro país, y el tango vino después, pero antes del tango vino el rock. Sí. Bueno, porque es que, Interesante. no sé, parece que me hubieras leído la mente, porque es que sabes que esta era una pregunta que tenía para más adelante de la conversación, pero ya que tú traes a colación el tango, yo he tenido una teoría y es que si la reencarnación existe, yo creo que Carlos Gardel en algún momento reencarnó en Gustavo Cerati, que es un gran representante del rock y una mente prodigiosa en materia de creación de música, lo mismo que fue Carlos Gardel. Entonces, ¿tú qué opinas de esa teoría, Marta?
Bueno, no es muy loca esa teoría y creo que hemos tenido muchos reencarnados de No, Gardel. sí, Charly García, por García. decir otros, ¿no? Este, y creo que Gardel, bueno, Gardel ya atravesó, digamos, eh, atravesó todos los umbrales, ya es un ángel que nos abre puertas, ventanas, huracanes, nos enseñó la entrada a un lugar donde él lamentablemente no pudo, o tal vez, bueno, por el destino, lo que sea, que se fue muy pronto, pero eh, en toda nuestra música está Carlitos, eso es así. Y lo que vos decís de Cerati es uno de los que pudo haber sido una reencarnación, pero hay más, sí, hay más. Spinetta, el flaco también, otra gran, para mí otro gran Exacto. tanguero. Claro, total. Seguramente si nos ponemos a nombrar, yo a veces en los reportajes, cuando me preguntan sobre las influencias o eso, a veces soy un poco reticente, pero no porque no las tenga, sino porque uno en el momento quizás no recuerda un nombre y después se queda Sí, pensando, ¿no? claro. ¿Cómo no dice tal o cual? Pero sí, ya que lo dijiste vos, Carlos, sí, yo creo que sí. ¿Y cómo nació tu relación con Carlos Gardel, Marta? Bueno, la verdad es que mi relación con Carlos Gardel, yo no me di cuenta cuándo nació, porque en realidad lo que sí nació conmigo fue el tango que escuchaba mi viejo, y en la época en que mi viejo escuchaba tango, yo escuchaba mucho a Julio Sosa, Ya. ¿no? Julio Sosa era uno de los que a mi papá me parece que más le gustaba. Digo, me parece porque mi papá falleció cuando yo tenía 15 años y nunca tuvimos esa conversación profunda de quién era que a vos te gustaba más o qué sé yo. Y no entró justamente por Gardel, sino entró por él, por Tita Merelo, por Virginia Luque. Acá había un programa, Grandes Valores del Tango, que estaba todos los miércoles y era como un ritual de la familia. Y ahí yo escuchaba a Guillermo Fernández, a María José Mentana, muchos artistas que todavía hoy están vigentes, que eran unas criaturas, ¿no? Cuando empezaron ahí. Y esa fue una gran influencia, perdón, pero no fue justamente Gardel. Ahora, Gardel habita más en mí cuando yo salgo de Argentina y Ya. empiezo a viajar gracias al tango. Y me doy cuenta lo que significa esa figura, después de tantos años de ya de haber desaparecido, lo que significa en otras culturas, por ejemplo, en la cultura de ustedes, ¿no? Cuando Claro. yo fui por primera vez a Bogotá, y ni te digo a Medellín, porque después en Medellín tuve el- la alegría de poder estar en la casa, con la gente de la Fundación Carlos Gardel, y bueno, ver la veneración, o subirme a un Increíble. taxi y que el taxista, al escuchar que hablábamos así, que éramos argentinos Sí. y mencionábamos la calle y todo eso, nos empezó a cantar una canción de Gardel. Y poco a poco, de esa manera yo me fui reconociendo, ¿no? Bueno, de la importancia que tiene, ¿no? Ahí Increíble. es como que me di cuenta. Y ¿Crees que tú sabes, Marta, que en Colombia se dice con gran orgullo que Colombia es el segundo país más tanguero del mundo, ¿no? Y especialmente ciudades como Medellín y Bogotá son muy, muy tangueras. Y eso es una parte cultural de altísimo orgullo. Entonces, estamos muy conectados, muy, muy conectados culturalmente con eso. Sí, tú yo crees lo sé porque además, si no fuera que soy argentina y que esto va a quedar grabado, te diría que casi más que nosotros, porque Porque yo lo que he visto fue algo así como, bueno, nada, como te digo, como el domingo ir a misa, Sí, y que es como una religión hermosa y nos hacen sentir tan bien, ¿no? Y saben más que nosotros sí, algunos. Y yo, por ejemplo, cuando hablaba con Alfredo, le contaba que yo entré al tango desde la literatura, pero
escribía poesía, cuentos cortos, no, por eso me encantó la nota que le hicieron a Cassiari, amé esa nota, Qué bueno, felicitaciones. Este, maravilloso. pero bueno, en algún momento, algo de lo que yo escribía, alguien mencionó, alguien que sabía, un gran maestro que ya no está entre nosotros, Quique Raceto, mencionó que lo que yo escribía tenía todas las formas necesarias, la estructura y, bueno, los temas que trataba como para que se convirtiera en una canción, y en una canción en un tango. Sí. Quique Raceto. Entonces, Sigue, sí, sigue. no, y entonces como que no sé, yo no soy una estudiosa, digamos, de la historia del tango, o sea, todo lo que puedo investigar, lo que me llega, más que nada me interesa el tango vivo. Si Ya. escuchan unas bombas de estruendo, es porque empezó el partido, ya Vale. que estamos en Gol el de Vélez. recreo ¿Qué es gol de deportivo. Vélez? ¿Contra quién juega? Marta, ¿contra quién está jugando Vélez, sabes? Ah, espérate, ¿contra quién juega Vélez? No me escuchan, Vale. pero Oh, porque le dije que no hablen, porque iban a vale. tener una multa. Los vas a multar. ¿Cuál es el gran rival de Vélez, entre otras? ¿Cuál es el ultra rival, como el Boca River? ¿Cuál es el de Vélez? Bueno, Vélez no tiene No tantos, tiene, pero te ¿no? diría que no sé si. Ay, soy malísima para estos temas yo, Ferrocarril, pero de pronto en su época. Ferrocarril Sí, eso, Ferrocarril. Ferrocarril. Mira, mira, como Sí, sabemos de fútbol, Dios mío, qué cosa tan impresionante. pero ustedes son unos cracks. Bueno, entonces, sí, 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 adelante, filósofo. iba a preguntar que si Quique Raceto vio, digamos, no sé, como digamos en la métrica o en la longitud de tus versos, como el potencial para meterle música. Él fue la persona que te dijo, Marta, tienes todo el potencial para escribir tangos. Sí, vos sabés que yo trabajaba en esa época en un banco. Entonces, las computadoras acá no habían llegado y en las horas, en los ratos libres yo pasaba mis poemas que escribía en cuadernos, los pasaba con la máquina Remington. Y como Ok. yo sabía que había ahí dos o tres personas a las cuales les iba a interesar, porque de hecho la poesía o eso no Ujú. a todo el mundo le interesa, y yo no quería obligar a nadie a que tuviese que leer. Obviamente a mi novio sí, porque si no, chao, ¿viste? Yo venía con él. Cortado, cortado. Pero bueno, él era un hombre muy serio, era el que tenía que decir qué puntaje yo iba a tener para mis aumentos. Pero un día descubrí que detrás de esa persona así adusta había una persona hermosa que tocaba la guitarra, que cantaba componer. Entonces le di un par de poesías. Y fue después de un tiempo que me dijo que se iba a jubilar y que entonces iba a tener más tiempo y había leído cosas que yo le pasé que eran tangos. Yo le dije, mira, la Increíble. verdad es que no tengo ni idea. Le digo, yo no sé, o sea, me encanta el tango, pero yo no sé cómo se escribe un tango. Me dijo, bueno, entonces tendrás algo dentro como un don. Dice, porque esto, y me trajo dos de esas poesías. Me dijo, estos son tangos, pero de principio al fin. Entonces yo empecé a investigar cómo se escribían esos tangos que yo tenía en mi memoria, porque me sabía muchos tangos, pero nunca me había puesto a investigar cómo se escribían, si tenían primera parte, segunda parte, un estribillo, una coda, no sabía nada, si tenían que ser de 8 sílabas, qué diferencia había entre una milonga y un vals, y tango, bueno. Entonces él me preguntó además si podía ponerles música a esos dos poemas, o como uno le quiera llamar, ¿no? Letras. Y yo obviamente le dije que sí, que se lo agradecía. Así que después de un tiempo, Quique Raceto me trajo con su guitarra una emoción terrible al escuchar cantar esos versos, a los que no les modificó nada. Y Qué bueno, belleza. una de esas canciones ganó en el año 2004 el primer premio en el certamen Hugo del Carril, que es el más importante acá en Buenos Aires. Qué bueno, felicitaciones, increíble. Marta, yo te quería preguntar una cosa y es,
realmente cuando uno lee tu trayectoria y toda tu poder alrededor de lo que es como esa gestación y tu autodenominación de la obrera de la palabra, que es bellísima, me encanta esa Ujú. denominación. Vemos que tú eres, y me puedo olvidar alguna, así que por favor me regañan si ya lo olvido, pero tú eres autora, eres escritora, eres música, eres cantante, bailas, eres dramaturga y eres gestora cultural. Y hasta actriz, yo Ese, creo. bueno, dentro de toda esa línea de cosas maravillosas, porque todas están conectadas y el mundo es, como diríamos, holístico y está todo integrado, pero hay alguna que te llena más, como que es la que tiene la llama del resto de la cadena. Sí, yo me considero una obrera de la palabra y lo enfoco desde el lugar de la creación. La A creación. mí lo que me mueve es la creación, la Bien, creatividad. bien, qué bueno. Soy curiosa y me aburro enseguida si no estoy haciendo algo. Y siempre trato, por ejemplo, hace poco, mira, no tiene absolutamente nada que ver, pero para que veas, estoy haciendo nacer mariposas en mi casa. O sea, Maravilloso. este, bailar, bailo sí, pero no bailo tango, no sé bailar tango como el casi 70-80% de la gente de la Argentina. Ya. Cosa increíble, pero es así. Me encantaría, pero he probado un par de veces y la abandoné y no sabía de qué me estaba queriendo, algo así, ¿no? Bueno, como dice el tango. Es una deuda pendiente que tengo. Lo demás sí lo hago con mucho amor, cantar, muchas veces trato de explicar que no soy una cantante profesional, que me gusta mucho cantar, amo cantar. Ujú. De hecho, en el musical que escribí, que son Siete perlas sobre el Perlas. diván, que seguramente en algún momento hablaremos de eso, pero en el musical yo canto, pero Qué me bueno. costó muchísimo porque estoy rodeada de excelentes cantantes, entonces me es muy difícil no sentir que eso, que no, que zapatero a tus zapatos. Patos. Ujú. Claro que sí. Yo tengo dos preguntas, Marta. Una es muy rápida y la otra es de pronto un poquito más elaborada. La primera es, ¿en dónde nació Carlos Gardel? Porque siempre hemos escuchado que nació o en Montevideo, o en Buenos Aires, o en Francia. Esa es la En primera. París. Yo En creo que Toulouse, creo París. que era. Toulouse, ¿no? Y la segunda es, ¿cuál es el origen del tango? Porque es que es una música que es muy, muy particular. No tiene orígenes, no sé, españoles, ni italianos, ni nada de eso. ¿Cuál es el origen del tango? Bueno, son dos preguntas que tienen muchas respuestas, ¿no? Aunque hay una sola verdad, Ya. pero sobre todo la primera, según con quién hables, te va a decir. Claro. Yo considero y que he conocido a una sobrina nieta, a Irene Gardés, que ella poseía una partida de nacimiento, entonces siempre me quedo con la idea de que nació en Francia. Después toda esa historia de que si es uruguayo o si se puso otra nacionalidad para salvarse de la conscripción y todo eso, verdaderamente no les puedo dar una respuesta porque no la sé. No. Eso tendrían que hablarlo por ahí con un historiador, y también les va a decir, pero hay varias versiones del tema. Y con respecto a los inicios del tango, también hay muchas vertientes, pero la que a mí más me convenció de todas las que leí, y sobre todo porque fue escrita también por mujeres que están vivas, entonces cuando uno va a la presentación de un libro o se encuentra para alguna charla, puede interiorizarse, profundizar, entonces es como que eso también, escucharlo de una voz no es lo mismo que leerlo en un libro, ¿no? Sí. Claro. Y por supuesto que tuvo una gran influencia, como todo acá en la Argentina, toda la gente que inmigró, ¿no? No. Se dice que sus primeros, sus orígenes son de África, por el tango, bueno, pero tiene influencias italianas. Es más, en Finlandia dicen que el tango lo inventaron ellos.
Sí. Ah, bueno. Ay, Dios. Yo lo que te digo es que vos vas, no sé si alguno de ustedes estuvo en Buenos Aires Sí, alguna vez. Sí, varias, Bueno, me encanta. bueno, la próxima hacemos un asadito acá en Por casa. favor. Pero lo que te digo, mira, vos vas caminando por las calles, yo vivo en calles, en Capital Federal hay muchas calles empedradas. Vos vas caminando por ahí y el tango sale de abajo de los adoquines. No se puede negar eso, ¿viste? Ahora, cuáles fueron, dónde nació y todo lo que le influenció el hecho de que acá haya venido gente de todo el mundo y que uno le haya puesto cada uno su impronta, ¿no? Y por eso es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo creo que es por eso. Ahora después, claro, esta es su cuna, de eso no hay duda. claro. Sí. ¿Tú qué opinas de la influencia de Astor Piazzolla en el Uf, tango? Mm, ¿Qué opino? Yo, como te dije antes, para mí el, el tango, para que siga vivo, como cualquier cosa, se va transformando. sí, No significa, porque estamos hablando de realidades. Él transformó una parte. Ahora, hay algunos que dicen que involucionó y otros que evolucionó. A unos les encanta y otros lo defenestran, que lo que hizo está mal. Yo lo que digo es que él trabajó dentro del tango y el tango se conoce, hoy día se conoce en el mundo y él ya hace cuántos años que ya no está también, sí, Ajá, ¿no? Y pero, se hace hincapié y con mucho criterio este, y está muy bien que así sea en él, porque ha servido al acercamiento de muchos jóvenes al tango y sí. los sonidos que él incorporó a sus creaciones. Son sonidos que también variaron en el tiempo, porque el Buenos Aires no es el Buenos Aires de antes, no tiene la misma geografía, no tiene los mismos sonidos, los mismos olores, los mismos colores. No somos nosotros los mismos, o sea, ya no están los guapos, siempre hay algún guapo por ahí, ¿viste? Pero, claro. pero no es lo que abunda, ¿no? Y si te pones a escuchar algunos sonidos de las creaciones de Piazzolla, te das cuenta de que era y es tango vivo, tango que se superpone a esas transformaciones, ¿no? Y está muy vigente, lo mismo que las letras de Horacio Ferrer. claro, Este, y yo siempre voy a sumarme a todo aquello que hace que las cosas sigan vivas. Yo soy una luchadora porque en el tango nos cuesta muchísimo, pero muchísimo, y se los digo de primera mano, que en una milonga pasen un tango nuevo Sí. que tiene 25 años, porque yo paso un tango en una radio y le digo, ¿por qué no pones este tango, por ejemplo, Magia de Malbón, que es el tango que ganó Lugo de Carri? Y no, dice, porque la gente no pide tango nuevo. Digo, ¿tango nuevo? Ese tango es del año 2000, ya tiene 25 5 años. años. Y, y, y la gente no lo conoce. Y bueno, no lo conoce porque no lo pasás. Sí. claro. Si Claro. no lo pasás, ¿qué es Es primero el un huevo o la círculo gallina? vicioso, ¿no? Y sería posible, Marta, de pronto, tomando estos puntos que tú nos das, pensar que de pronto, porque me puse a curiosear un poquito y yo decía, bueno, quiero ver un tango clásico con baile, entonces encontré muchos, pero cuando uno coloca un tango nuevo con baile, no lo bailan. O sea, yo pregunto, ¿tiene que ver también un poquito con todo eso? Bueno, lo que dicen, hay dos opiniones acerca de eso de los bailarines. ¿eh? Sí, Yo, por supuesto que me quedo con los que dicen que todos los tangos se pueden bailar. Ujú. sí, Pero hay otros y otras que tienen
una coreografía estudiada, que tienen, porque las danzas pueden ser o libres, que te digan, bueno, vos podés moverte según lo que te dicta la música, pero esta es una danza que se baila de a dos, y que a los bailarines les gusta mucho más bailar sobre algo que ya saben que va a venir, ya saben qué tienen que hacer, qué paso tienen que hacer, cuando viene un 8, cuando viene... Entonces, y ni te digo cuando son festivales donde tienen que competir, o sea, los ensayos son muchísimos, no es que salen a bailar así, ¿no? Entonces, es obvio que no les va a gustar tener que aprenderse, Ok. o salir a la pista. No es lo mismo hacer un programa en vivo, que te trae otra adrenalina. Yo prefiero eso, ¿no? Y también pasa que muchas veces nos dicen a los letristas, ¿no? Que hemos cambiado, que ya no es tango, que, bueno, yo ya me cansé de eso, ni los escucho, pero se trata de que, por ejemplo, yo les hago este ejercicio siempre que lo repito. Un día yo escribí sobre la música de El Choclo otra letra que decía cualquier otra cosa, pero que si vos la cantabas sobre la melodía del Choclo, entraba fenómeno. Se lo di a un músico le dije, si te gusta lo que escribí, me encantaría si le podés poner una música. Y no me devolvió el Choclo, no me devolvió el taran, tan, 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 Sí, tan, 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 tan. No, porque hizo otra cosa. Entonces, Claro. los melodistas son los que han cambiado. Héctor Negro me lo dijo hace mucho tiempo. Héctor Negro, un gran compositor, y que fue mi amigo, y que aprendí muchísimo de él. Me hubiera gustado que esa amistad durara más tiempo, y él falleció. Pero él me decía, nena, nosotros estamos escribiendo lo mismo de siempre, son ellos los que le ponen otra música. Ya no es la música cuadrada que se usaba en la época de Pichuco, bueno. Claro. Y a veces hay también, a veces salen esos así que son bailables, entre comillas. increíble. Bueno, y tú que eres una obrera de la palabra, ¿qué tan íntimamente relacionado está el lunfardo con el tango? Y te diría que son amantes. eh, Porque por esa influencia de la que yo les hablaba, de la gran inmigración que hubo a fines del siglo XIX, eh, donde se creó este léxico vivo, porque hoy en día se siguen escuchando nuevas palabras del lunfardo que se inventan, ¿no? Este, Está vivo, ¿no? Se mantiene constantemente. exactamente, Sí. exactamente. Y nosotros, por ejemplo, que usamos que somos personas grandes, escuchamos de chicos que dicen, che, me voy a tomar el bondi. Y ya es un pibe a lo mejor de 15 años, y yo vengo escuchando la palabra bondi como una palabra de lunfardo tanguera desde que yo tenía 20, qué sé yo. O sea, no pasa de moda, al contrario, se le suman palabras, ¿no? Y bueno, fue un poco la influencia de toda esta ciudad portuaria. En todas las ciudades portuarias existen los lunfardos, ¿no? Y qué sé yo, ponerle como Rosario, Montevideo, Buenos Aires, ahí nació un poco todo en los conventillos. También se dice que hablaban así para que para los presos, para que los guardias no entendieran lo que estaban diciendo, hablaban al revés o inventaban palabras, ¿no? Y bueno, nosotros las seguimos usando también Claro. en los tangos nuevos, sí, las seguimos usando. Pero hay gente que es experta. Acá tenemos la Academia Porteña del Lunfardo, Ujú. donde estaba José Govelo, que ha escrito muchos libros sobre el lunfardo, también ya desaparecido Govelo, pero ha dejado gente que sabe mucho, como es Marcelo Oliveri, por ejemplo, que estaría buenísimo que le hagan un reportaje, Otilia da Veiga, gente que se especializa en seguir estudiándolo, y que abre las puertas de la Academia Porteña del Lunfardo
para que podamos hacerlo el tango allí también, ¿no? Porque Y de hecho, después, Marta, tú, sí, adelante. dentro de la terminología del lunfardo, tú eres una tana, ¿verdad? Más o menos, una tanda, no. Yo vengo a hacer a ver, una porteña. Si una tanita sería porque, bueno, porque tengo esa descendencia, ¿no? De allá de Claro. Pizzo. Pero, Total. No, bueno, me gustaría porque no necesitaría visa para entrar en algunos lugares. Bueno, para eso sería útil. iba a Sería decir, muy útil. y yo iba a decir que La Matanza, digamos, donde tú naciste y te criaste, entiendo que es uno de los municipios, el más poblado después de Buenos Aires, y que recibió una gran cantidad de inmigrantes. Entonces me imagino que tú en las calles te acostumbraste también a oír mucho el lunfardo, ¿no? Bueno, te cuento. Es raro nacer en La Matanza, o sea, ¿no? Ok, Nacer en La Matanza, justo que ok. mataron a Juego de palabras. mis padres vivían en la capital, en Boedo. Ok. Eh, se conocieron en la capital. Mi papá era un gran bailarín de tango, mi mamá era una patadura, entonces lo iba a ver bailar con otras. Este, Ay, y después, sí, después de un tiempo se fueron a vivir a La Matanza, a un barrio que se creó con el plan de vivienda de Eva Perón de aquella época, Sí. donde te daban un crédito a 30 años y se podía comprar un crédito hipotecario. Entonces, La Matanza para la gente de Buenos Aires era el campo, ujú, eso era el Ya, campo. ya. Mis tíos, los hermanos de mi papá, cuando él dijo que se iba a vivir a Villa Luzuriaga, tan justo, partido de La Matanza, y por poco le hacen una despedida porque se iba A otro país, a otro país. otra, otra que el gurú donde está, ¿no? Sí, Era como, bueno, exacto. no sé, no te veo más. Otra época. Increíble. Entonces, este, no era el tango allá, sí, se escuchaba y todo, pero había mucho folclore. ujú. Y, y bueno, también por eso yo no me hice tanguera hasta que no me vine para la capital. Ya. Porque allá era otra cuestión. Allá era casas bajas, potrero, eh, folclore, todo el día en la calle. Bueno, otra época también, donde no Sí, había los peligros que hay ahora. sí. Este, sí, La Matanza es un lugar tiene una importancia acá, porque es tan extenso el territorio que se dice que, por ejemplo, en elecciones presidenciales, el que gana La Matanza Gana. gana el Gana, país. claro. Qué bueno, muy interesante. Sí. Marta, yo te quería preguntar, hablando ya del hoy, tu espíritu es altamente creativo y se ve que es tu ADN espiritual. Quiero hablar, obviamente la creatividad tiene esa capacidad de tomar elementos de distintos lugares para crear cosas. Esa es la belleza. Yo tenía un maestro que me decía, es tomar elementos ya existentes y relacionarlos de una manera nueva. Y vamos a hablar de las siete perlas. Cuéntanos la creación de la obra, o sea, cómo llegas a las siete perlas. En Las Siete Perlas nació como un poquito de la bronca que me daba que esto que estábamos hablando antes, que no se le diera la importancia que yo considero que tiene y que tiene el tango que se está escribiendo hoy. Hoy. Entonces, yo me rompía la cabeza pensando cómo podía hacer para saltar ese muro, ¿no? De gente cerrada que no quería abrirse a escuchar algo y los jóvenes pensando que esa era música de viejo tampoco, y bueno. Entonces, además de todo lo que vine haciendo, dije, bueno, voy a ver si agarro algunos de mis tangos, los pongo en contexto de historia teatral y le hago una dramaturgia, escribo algo para poder atraer a gente que venga al teatro, que esa gente que no iría a ver un espectáculo de tango, sino que viene a ver una obra de teatro. Ujú. Y entonces trabajé mucho en eso
la obra, somos 7 mujeres que no nos conocemos entre nosotras, pero que todas vamos a la misma psicoanalista. Y cada una lleva a ese diván, bueno, su historia de vida, ¿no? Lo que le está pasando. Por supuesto que la psicóloga está recontra loca. No, 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 no es una psicóloga, no es una psicóloga, digamos, yo no la recomendaría. Porque, porque bueno, porque nosotras, yo también quería sacarle todo esto de, digamos, de Claro. la parte oscura, que ya la tienen Sí, las sí, historias, ¿no? sí. Entonces, vamos un poco por el humor, un poco, digamos, también las emociones son muchas, ¿no? Porque también hay momentos de melancolía y momentos fuertes, pero cada una de nosotras cuando se termina su sesión, entonces interpreta el tango de su vida, Ya. que es uno de esos tangos que yo elegí, ¿no? Entonces tratamos temas como la soledad o como la violencia de género, la viudez, el enamoramiento, qué sé yo, todos los problemas que tenemos nosotras por culpa de ustedes, mira, te lo digo así. Ay, Dios mío, maravilloso. No, bueno, que los amamos y no podríamos estar sin ustedes, pero bueno, no es una obra feminista, es Sí, una obra escrita desde una visión femenina. femenina, de Por acuerdo, que es supuesto muy que distinto. los hombres se retuercen así en las butacas, pero bueno, es el efecto que queríamos lograr. Muy lindo, Y después al espectacular. final cantamos un tango todas juntas, y bueno, el público responde muy bien porque son temas que nos interpelan y la gente... Bueno, entonces dándole nuevamente las gracias a nuestra gran invitada Marta, que es una mina, como dicen los argentinos, muy querida, muy elegante además. Entonces, y que de una chaqueta espectacular, me encanta. Pero desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y entramos a la sección. Ah, porque, perdón, yo voy a hacer un paréntesis, que cuando yo estuve en Buenos Aires me puse a conversar con unos argentinos. Decía, oiga, pero aquí las mujeres son muy atractivas para la muestra, pues nuestra invitada del día de hoy. Y me dice el argentino, sí, pero todas se creen la figurita difícil. Pero yo La creo que no, no es figurita cierto. difícil. Pero ¿quién es ese atrevido? Sí. Pero veo que no es cierto, Marta. Bueno, entonces vamos No, a la sección. Nosotros somos contemporáneos con Marta y creo que a ti también te tocó un tormento que era el álgebra de Baldor. No sé si lo ven ustedes también en Buenos Aires. Para aprender no álgebra, te escuché, me perdí una ¿ustedes, partecita. ustedes estudiaban el álgebra con el álgebra de Baldor? El En el, álgebra. sí, Sí. en el colegio estudiaban matemáticas en álgebra. No, no, no lo conoces, no conoces al Baldor. No, yo soy muy mala en matemáticas. Ah, bueno. No, pero la pregunta que nos van a hacer, pues, no está relacionada con matemáticas y es básicamente, son dos preguntas realmente. Una de ellas es, hay una famosa frase con respecto a, eh, con respecto a Carlos Gardel, y es que dice que Carlos Gardel cada día canta mejor. Entonces, ¿quién pronunció esa frase? Mm. No sé quién la pronunció, pero que todos estamos de acuerdo es Sí. verdad. Que- hay Bueno, cuatro alternativas. Una es Ernesto Sábato, otra es Julio Cortázar, otra es Roberto Arit y el otro es Jorge Luis Borges. yo digo que es Cortázar. Bueno, Yo digo que Borges no es, ¿cuál me dijiste primero? Cortázar, Borges y Sábato. Sábato o Roberto Arit. Y puede ser Cortázar o Sábato, pero Bueno, uno de ellos dos seguro. No sé bueno, quién no es, sé, pues verdaderamente. en la averiguación que hice yo me dice que fue Jorge Luis Borges. Tocaría Uy, ¿en confirmarlo, vamos a serio? Yo confirmarlo a pensé ver que... si es verdad. Bueno, Pero wow. entonces vamos a hacer otra, ya que no acertaron con esta, vamos a hacer otra pregunta. Y es quién fue uno de los principales maestros de guitarra de Carlos Gardel. Les voy a dar cuatro alternativas. Atahualpa Yupanqui, José Ricardo, Carlos Escayola u Horacio Salgar. Carlos Escayola creo que fue.
José Ricardo. Bueno, vamos a hacer Ah, otra ¿ves? pregunta para que ¿Ves? acertemos y podemos poner el 5. No, no, no. Pero que yo te dije, sé muy poco de todo eso, porque mis neuronas están preparadas para lo que vendrá. Bueno, esta creo que Para el siguiente. esta sí la vamos a acertar muy rápidamente. ¿Cuál fue la canción más emblemática de Carlos Gardel, considerada como un himno del tango? Caminito, Volver, Mi Buenos Aires querido, el día que me quieras. Y el día que me quiera que la cantó Luis Miguel, pero puede ser mi Perfecto. Buenos Aires querido. Y yo creo que sí, la Sí, más perfecto, muy emblemática. bien. Entonces sacan 5 gracias a Marta porque mis dos Gracias, compañeros Marta. Te estuvieron. agradecemos por la ayuda. Y además quiero darle las gracias a Marta porque es que con este tema del tango me devolví muchos años y mi padre era de un municipio del Valle del Cauca que es muy cercano al Viejo Caldas, que es una zona donde se escucha mucho el tango y en este pueblo también se escuchaba mucho el tango que se llama Tuluá. Y en la esquina de la casa de mis abuelos había una, un bar, digamos, donde toda la noche ponían tangos, o por la noche, un buen rato ponían tangos. Entonces eso me, da- me hace retroceder mucho en el tiempo y acordarme de esos tiempos maravillosos. Y entonces le quiero dar las gracias a Marta por su gran energía que nos transmitió y por su tiempo que nos compartió. Entonces, muchas gracias, Marta. Y nos vamos a nuestra sección de gol de oro y tarjeta roja y comencemos con el que está más lejos de todos, que es el gurú que anda por Croacia. Bueno, listos. Entonces, yo quiero darle el gol de oro a la relación de la música con la vida, porque eso para mí es magia pura y escuchando a Marta es increíble. Yo nací y crecí escuchando a Charly García, que vi que Marta también se le brillaron los ojos cuando habló de esa conexión del tango. Y una vez escuché una entrevista maravillosa que le hacían a Charly donde él decía que básicamente su música eran tangos. Él escribía tangos y tocaba tangos, que esa era la forma como él generaba y producía música. Y eso jamás lo olvidaré. Entonces, esa conexión de Charlie con el tango, y me refería, hablaba de su época sui generis, y que fue realmente emocionante. Y a la vez, este año, Marta estuvo en el Festival Vallenato, que debes ir algún día, en Colombia, porque el vallenato es como el tango en Colombia. Y y escuché unos señores conocedores de la historia del vallenato que me dijeron una frase que fue sensacional sobre el gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez. Y decían, Gabriel García Márquez no escribió un libro. Gabriel García Márquez lo que escribió fueron vallenatos en 500 páginas. Y dije, wow. Y eso para ellos fue 100 años de soledad, un vallenato de 500 páginas. Y realmente se me hizo lindísima esa descripción. Entonces, que viva la vida, a esa relación de la música y la vida, que finalmente es la obra de la obrera de la palabra, la relación de la música con la vida. Bueno, yo no sé si se Hermoso. podría un poco eh, ¿Me hacer un expandí paralelo. mucho, Marta? Yo no sé, yo no sé si, No, estuviste fenómeno, un sí. capo, un Pero yo no capo. sé si se podría también decir que Jorge Luis Borges no escribió libros, sino tangos de 500 páginas. No sé si sería exagerado decirlo. No sé, porque me parece que mucho no le gustaba el tango a Ah, Borges, no. Sí, yo sentía lo pero mismo, bueno, por eso yo no pensaba lo mismo exactamente. Decía, no creo que hubiera sido Borges el de la frase, porque no, pero bueno, no lo sé. Bueno, y filósofo. Bueno, yo voy a ser más breve porque pues ya no quiero quitarle tanto tiempo a Marta, entonces yo quiero darle el gol de oro al tango, que sí, como decía Marta, es patrimonio inmaterial, cultural y material de la humanidad. Eh, y yo pienso que las personas que trabajan con el tango y que lo mantienen vigente, vivo, evolucionando, pues se merecen todo, realmente los aplausos, porque hay que reconocerlo. Pues yo no sé, Marta, tú eres argentina, de pronto no te das cuenta, pero en Canadá, que uno pensaría que es una cultura totalmente diferente, créeme que todo el mundo sabe qué es el tango, qué significa y les gusta. Entonces, aplausos para todos los que trabajan en el tango y por el tango. Ese es el gol de hermoso. oro. La tarjeta roja, pues es para todo lo contrario. Eh, me pongo yo a mirar las letras que hace la obrera de la palabra, que es Marta, y me los comparo con las de hip hop y reggaetón que veo últimamente y yo digo,
No, Dios mío. Roja, rojaza, requete roja, mega roja. Por dos. Sí, Por dos. pongámosle exponente 2 y que tiende al infinito. Así que roja para ellos. Bueno, yo, Bien. antes de darle paso a Marta, yo voy a dar mis gol de oro y mi tarjeta roja. Yo le doy el gol de oro a la influencia de la música argentina en general, en la música latinoamericana y principalmente fui un admirador de Gustavo Cerati, de su obra y de su calidad artística. Y entonces gol de oro para esa influencia de la música argentina y tarjeta roja para la mala fortuna que tuvieron este par de artistas que coincidencialmente uno de sus últimos sitios donde Mm. estuvieron fue en Colombia. Carlos Gardel pues murió en Medellín y Gustavo Cerati murió días después de haber pasado por Colombia. Entonces hay unas coincidencias ahí que por eso me atreví a decir que Gustavo Cerati podría ser una de las reencarnaciones de Carlos Gardel. Y Marta, no sé si tienes una tarjeta roja y un gol de oro. Sí, cómo no. Una tarjeta roja y un vaso de agua no se le niega a nadie. Bueno, Este, la tarjeta roja yo se la daría a toda esa gente que no entiende que todos los tangos alguna vez fueron nuevos. Ujú. Claro. Todos los tangos alguna vez se ensayaron por primera vez, se cantaron por primera vez, alguien los escuchó por primera vez, alguien los tuvo que pasar por un medio por primera vez. Y entonces pareciera como que el tango nació viejo ya. Y yo le daría entonces a toda esa gente una tarjeta roja. Y, y el gol de oro yo se lo daría a todo aquello que es inspiración, todo aquello que es inspirador de escribir un poema, de pintar un cuadro, de, no sé, todo lo que haga que el ser humano pueda demostrar cuál es su diferencia de las bestias, ¿no? Aunque cada vez por ahí se note menos, pero, pero quiero realzar eso, ¿no? Hay mucha gente muy inspiradora, hay muchas acciones y actitudes muy inspiradoras, y yo valoro a veces mucho más la actitud que el resultado final de algo, porque hay que disfrutar mientras uno hace las cosas. Muy bien. qué lindo, Bueno, maravilloso. Yo tengo una pregunta para Marta Iluminado y es más que una pregunta, es una reflexión. Y me refiero específicamente a tu trabajo con las siete perlas. Colombia es el segundo país orgullosamente más tanguero del mundo. ¿Cuándo vas a llevar las siete perlas a Colombia? Y bueno, decime qué día y a qué hora y nos Vale, encontramos, no hay bueno, ningún eso está muy problema. bien. Ya me contestaste, o sea, puertas abiertas, divino, maravilloso, muy bueno, Este, excelente. esto, Hay que hacerlo. esto es hablando en serio, nos gustaría muchísimo poder hacer una gira, pero bueno, requiere alguien que produzca esto, porque nosotras somos artistas independientes, no tenemos apoyo estatal ni de ninguna clase, entonces todos estos años que estuvimos desde el 2018, menos bueno por la pandemia, pero estuvimos en vigencia en diferentes teatros, el último fue en la calle Corrientes. Nos cuesta muchísimo porque prácticamente trabajamos por los gastos. Entonces, bueno, hacerse un viaje hasta allá tendríamos que ir, digamos, con la seguridad de que podemos tener actuaciones que nos permitan por lo menos no tener que poner de nuestro dinero, pero nos encantaría. Y si llegan a venir a Buenos Aires, por favor, me avisan porque están súper invitados. Muchas buenísimo. gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, este fue nuestro capítulo de En el Recreo Deportivo con nuestra gran invitada Marta Pizzo. Y bueno, muchas gracias, Marta, nuevamente. Gracias a ustedes, la verdad que fue un placer compartir, me gustaría seguir en contacto, que podamos intercambiar, porque son unos personajes tremendos, muy inteligentes, y bueno, y les pido disculpas por algunas informaciones que yo no manejo, pero bueno, es No, así, no no les quería faltaba. mentir Para tampoco. nada. Como Y no decía, yo faltaba. no soy la figurita difícil, lo que es difícil son las preguntas. La más Bueno, difícil de las. bueno, muchas Marta, gracias qué y un rico será abrazo. volvernos a ver. Gracias.
Muchas gracias y Muy por gentil, tu Marta, muy generosidad, ¿oíste? Y por tu actitud maravillosa. Un Muchas gracias. abrazo. Gracias. Chao, A ti. chao. Un beso grande. Un beso. Gracias. Chao. Chao.